electroerosionado y corte con cable, presentado por Juan Diego Ramírez, Juan Sebastián Carmona y Sergio Valderrama. ¿Qué es el electroerosionado? El electroerosionado también puede ser conocido como maquinado por descarga eléctrica y se basa en la erosión de los metales mediante descargas por chispas. Para ser más precisos, es un proceso de erosión térmica en el cual se extrae metal mediante una serie de descargas eléctricas recurrentes entre una y otra, que actúan como un electrodo y una pieza conductora en presencia de un fluido dieléctrico. Esta descarga se produce en un hueco, gap, de voltaje entre el electrodo y la pieza. El calor de la descarga vaporiza partículas diminutas del material de la pieza y del electrodo, que seguidamente se eliminan en el hueco por el fluido eléctrico que está pasando recurrentemente. Como dato extra, se tiene que se conocía de este fenómeno desde la invención de la electricidad, pero se comenzó a usar como un proceso de maquinado en los años de 1940, y este consta de dos partes esenciales, el electrodo y la pieza de trabajo, los cuales serán explicados más adelante. Funcionamiento. El proceso básico cuenta con un electrodo y una pieza de trabajo, conectando desde una fuente DC a ambas terminales, positiva a la pieza de trabajo y negativa al electrodo. Usualmente, como lo vemos en el ejemplo, no es de esta forma, es al revés, pero no hay ningún problema. Cuando estos se acercan, se genera, por así decirlo, un cortocircuito, que es el que produce la remoción de material en la pieza. Hay que recalcar que este sistema se usa sumergido en un dieléctrico, significa que no conduce energía. Entonces, cuando la diferencia de potencial entre la herramienta y la pieza de trabajo es lo suficientemente grande como para vencer el dieléctrico, se descarga una chispa a través del fluido, retirando una cantidad muy pequeña de material de la superficie de la pieza. Usualmente, el material del electrodo es grafito, pero también se suelen usar latón, cobre y aleaciones cobre-tungsteno. Los rangos de operación de este proceso generalmente son frecuencias de descarga de entre 200 a 500 kHz, voltajes de operación de entre 50 a 380 voltios, corrientes de operación de entre 0.1 a 500 amperios. Se puede retirar un volumen de material de entre 10 a la menos 6 a 10 a la menos 4 milímetros cúbicos. Hay que tener en cuenta que ese proceso solo se debe usar en materiales conductores, y aparte de esto, existe una fórmula con la que se calcula la velocidad de remoción del material, siendo la siguiente: volumen de remoción del material es igual a 4 por 10 a la 4 por la corriente por la temperatura de operación del material elevado al exponente que se ve en pantalla. Fluidos dieléctricos. Los fluidos dieléctricos cuentan con varios usos, entre ellos, actuar como un aislante hasta que el potencial sea lo suficientemente grande, proporcionar un medio de enfriamiento, refrigerante, actuar como medio de limpieza y retiro de los desechos en el espacio entre el electrodo y la pieza, y los materiales más comunes utilizados en estos dieléctricos son aceites minerales, queroseno, agua destilada, agua desionizada, entre otros. El desgaste del electrodo. Gracias a la erosión generada durante el corto, tanto el electrodo como el material se comienzan a desgastar, cambian su forma geométrica y su precisión dimensional. Por ende, este es un factor que es muy importante tener en cuenta. Dicho factor está definido como la relación del desgaste, que se calcula con el volumen del material retirado en la pieza de trabajo sobre el volumen del desgaste de la herramienta. Comúnmente, la relación es de 3 a 1 para electrodos metálicos y de 100 a 1 para electrodos de grafito. Esta relación mejora con el grafito debido a que este material tiene mejor resistencia al desgaste. A su vez, estudios también indicaron que habrá mayor desgaste a menores temperaturas de fusión del electrodo y a mayores corrientes aplicadas. Este proceso cuenta con numerosas aplicaciones, entre las que se encuentran materiales para forja, para extrusión, materiales para fundición a presión, para moldeo por inyección
y entre otras aplicaciones. En la imagen se pueden apreciar cavidades escalonadas unas sobre otras, con un electrodo cuadrado. Corte con cable o EDM con alambre. ¿Qué es? Es un método de electroerosión en donde un alambre de movimiento lento se desplaza a lo largo de una trayectoria prescrita, cortando la pieza de trabajo. Este método usa alambre de poco espesor, generalmente cargado eléctricamente y sumergido en un líquido dieléctrico. Usualmente, este alambre es de un material de latón, cobre, tungsteno o molibdeno. También se utilizan alambres recubiertos con zinc o latón y con recubrimientos múltiples. Funcionamiento del corte con cable. Este método funciona de igual forma que el anterior, a excepción de que el electrodo se convierte en un cable, pero las conexiones son completamente iguales, un cable a positivo y la pieza de trabajo a negativo de una fuente DC. El dieléctrico que se frecuenta utilizar es agua desionizada, ya que no es necesario contar con uno de alta viscosidad. Y en la electroerosión por hilo, un CNC controla el movimiento relativo entre el hilo y la pieza. Para el rango de operaciones, debemos tener en cuenta distintas variables. Para el diámetro del alambre, debemos utilizar 0.3 milímetros para cortes de desbaste y 0.2 milímetros para cortes de acabado. Respecto a los ciclos de uso, solamente cuenta con un ciclo de uso. La velocidad de operación debe ser de 0.15 a 9 metros por minuto y las velocidades de corte deben ser de 18.000 metros cuadrados para una herramienta de acero espesor 50 milímetros o 45.000 metros cuadrados por hora para una herramienta de aluminio espesor 150 milímetros. Ventajas del corte con cable por penetración. Una de las ventajas es que el electrodo no se desgasta debido a que solamente es un alambre, y como es un alambre que pasa continuamente, no hay problema con el desgaste del cable debido a que es un paso continuo y el cable no se llegaría a romper debido a que está pasando continuamente. Otro es el costo de fabricación, ya que el precio es muy bajo comparado con el electrodo, ya que no se tiene que comprar un molde, sino que se tiene que comprar una tira de cable de cobre o latón, que es el comercial. Otra ventaja es que no requiere aceites complejos, solamente se utiliza el agua desionizada y en muy pocos casos algún tipo de aceite, pero generalmente el líquido de desionización es solamente agua desionizada. Otra ventaja es que puede cortar piezas independientemente de su dureza. Es una de las grandes ventajas que tiene el corte por cable. La alta velocidad de maquinado debido a que se puede mover muy libremente y la velocidad no se ve afectada. Las principales aplicaciones de este proceso son orificios de enfriamiento en álabes para turbinas de superaleaciones, punzones y matrices de corte. También se puede utilizar en prototipos, pequeñas series y piezas de recambio, en levas de disco o en electrodos para electroerosión convencional.